Bendito sea el Señor. Buenas noches familia, buenas noches Facebook, buenas noches por los que están por el teléfono. Y ya sin más vamos a ir a Isaías 55. Acuérdense la propuesta de cada vez que vamos a empezar, vamos a proclamar la palabra del Señor. Isaías 55, una palabra poderosa que dice así: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Y todos decimos amén a la palabra del Señor. Gloria al nombre del Señor. Y mis hermanos, en esta noche, el jueves pasado, terminábamos con la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Y en esta noche he estado orando, buscando al Señor, viendo los tiempos que nos tocan vivir. Y hay algunas señales que hablan acerca de que en los últimos tiempos serían tiempos peligrosos, ¿no es cierto? Y que se va a levantar una ola de engaños muy grande y que tengamos cuidado de no ser engañados, ¿no es cierto? Y uno ya está escuchando un montón de cosas que están saliendo, fábulas, leyendas y tradiciones de hombre, ¿no es cierto? Pero que no tienen base bíblica, que no están en las Sagradas Escrituras. Y hoy más que nunca tenemos que ser como el apóstol Pedro dice, que tenemos que estar atentos a la profecía más segura, la palabra del Señor. Yo levanto en mis manos la santa y bendita Biblia. ¿No es cierto? Esa es la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien estar atentos, que alumbra, ¿no es cierto?, en la oscuridad hasta que el lucero de la mañana amanezca o esclarezca en nuestros corazones, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Y entonces, mis hermanos, con esto en mente, yo les propongo que empecemos a estudiar, a meditar en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Una carta muy importante, una carta que habla 6 capítulos que pueden ser leídos en 14 minutos, respetando los signos ortográficos. Te va a llevar 14 minutos leerla de corrido, esta carta, una carta muy tremenda, muy actual, mis hermanos, y más o menos, ustedes saben, no vamos a dedicar tiempo en cuanto al background, al trasfondo histórico, porque ahora la Biblia, la mayoría ya viene con eso, ya vienen, usted puede buscar, ¿no es cierto?, comentarios bíblicos, donde usted eso lo puede ir viendo. Lo que necesitamos es una palabra, y perdónenme, mis hermanos, no es falta de respeto, cuando yo digo necesitamos una palabra fresca, toda la palabra de Dios es fresca, ¿no es cierto? Pero ustedes saben que se necesita una palabra que sea pertinente para el momento que estamos viviendo, ¿no es cierto?, para la situación de cada uno de nosotros. Y Timoteo, la primera carta a Timoteo, tiene esa palabra, ¿no es cierto? Ahora, lo que sí les quiero decir, ¿quién era Timoteo? Timoteo, perdónenme, voy a sacar esta cuchara que está medio molestando acá, ¿no es cierto? Timoteo, decía, fue un muchacho que Pablo va a conocer en Listra. ¿Se acuerdan? En uno de los viajes misioneros de Pablo llega a Listra y allí los hermanos, vayamos ya a Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16 narra un poco el encuentro de Pablo con Timoteo. Allí va a comenzar esa amistad. Acuérdense, Hechos capítulo 16, verso 1 dice: después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Hasta aquí nomás la palabra del Señor. Noten una cosa, acá tenemos un muchacho al cual Pablo le va a escribir esta carta, ¿no es cierto? Ahora noten
Pablo, si ustedes leen la segunda carta, también va a hablar algo más acerca de Timoteo, que tenía una fe no fingida, una fe que había sido inculcado a él por su abuela Loida y por su mamá Eunice. Y decía Pablo, y sé que también en ti está. ¿No es cierto? Qué importante la formación de este muchacho. Y hoy por hoy, mi hermano, hay tantas familias con padres ausentes, padres que puede que estén sentados en la mesa del comedor compartiendo el almuerzo o la cena, pero que están ausentes. ¿No es cierto? Usted puede estar con una persona físicamente, pero estar ausente. No estar compartiendo, ¿no es cierto?, el mismo destino, un mismo futuro, una misma esperanza, ¿no es cierto? Y este padre griego, ¿no es cierto?, todos sabían que el padre era griego. Miren qué tremendo, ¿no es cierto? ¿Cómo se puede saber que una persona es griega? No solamente por el apellido, por el nombre, ¿no es cierto?, por la manera de hablar, el acento, pero también se ve que este hombre se dedicaba a las actividades culturales de la colectividad griega, ¿no es cierto? Es importante, porque no están en un territorio, no están en lo que es la Palestina o Israel. Están, ¿no es cierto?, en Derbe y en Listra, que es más arriba. Pero decía, todos sabían que el papá era griego. Pero noten que la mamá era judía y creyente. ¿Qué me dice eso? Ahora, si fueran en estos tiempos que está tan de moda hablar de judíos mesiánicos, ¿no es cierto?, pudiera aplicarse ese nombre. Pero yo creo que no hay judíos mesiánicos. Lo que hay es o judíos o cristianos. Así de simple, porque cuando vos recibís a Jesús, ¿dejás de ser judío? Linda pregunta, ¿no es cierto? Entonces, más vale, yo prefiero decir judíos y cristianos, no judíos mesiánicos, ¿no es cierto? Eso es un tema que se ha ido acuñando ahora. Habría que hablar con los judíos, porque hoy estábamos escuchando un comentario acerca de unos judíos que llevaron de Etiopía a Israel, y cuando se supo que eran mesiánicos, que habían creído en Jesucristo, y se armó tremendo lío y los quieren expulsar, los judíos, ¿no es cierto? O sea que, fíjense, Jesucristo sigue dividiendo las aguas. Qué tremendo, ¿no es cierto? Pero bueno, mis hermanos, ¿saben una cosa? Me pasó esta semana algo muy curioso. No solamente que soy un año más viejo, ¿no es cierto?, sino simplemente que conocí a una persona. Me tocó atenderla allí en la compañía donde yo trabajo, un muchacho alto, que venía con un kipá, ¿vieron? Con, ¿cómo llamarle ese sombrerito? No sé cómo que tienen en la coronilla allá los judíos, ¿no es cierto? Tenía el kipá. Y después, cuando lo estoy atendiendo ahí en la calle, ya ayudándole a cargar unas cosas, me ofrecía cargársela, y entonces estábamos hablando, y entonces le pregunté si era judío. Yo, haciéndome el bobo, sabía que era judío, ¿no es cierto? Pero para entrar en conversación. Sí, me dice, pero... Y dudaba, ¿no es cierto? Dudaba de darse a conocer como judío. Estaba decirle, pero sacate el kipá ese que tenés, ¿no es cierto? Porque... Y entonces él me dice, sí, soy judío, pero están tan mal las cosas, dice. Y entonces me dice, ¿sabes qué? Dice, estamos esperando que el presidente Trump ayude a Israel, porque tenemos que terminar de derrotar a Hamás, y yo sé que con la ayuda, si el presidente Trump nos ayuda, vamos a poder vencer. Entonces yo lo miré y le digo, él se llama Adam Meyerson, Adam Meyerson, ¿no es cierto? Y entonces le digo a Adam, le digo, por supuesto, él hablaba un inglés, pero un inglés bien de allí, del Medio Oriente, ¿no es cierto? Me costaba, tenía que prestar atención ahí. Y yo le digo, mirá, Adam, le digo, no es que yo tenga algo contra del presidente Trump. Le digo, simplemente yo quiero que ustedes, los judíos, vean algo que nosotros quisiéramos haber tenido de siempre. Que ustedes son el pueblo de Dios. Amigo Adán, el Dios de los cielos, el creador del universo, les dice a ustedes, mío eres tú, yo te he escogido.
Ese Dios que ustedes le dicen, aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Una cosa me cuidé, mis hermanos, de no hablarles desde el Nuevo Testamento. Pero ustedes saben que, de hecho, los judíos no creen en el Nuevo Testamento, pero los estudios no creen en Jesús ni en el Nuevo Testamento. De hecho, ellos dicen que el Nuevo Testamento fue un invento para poder meter la figura de Jesús, el Mesías, que no es el Mesías según ellos. Pero yo lo que voy es a esto. Le digo, mirá a Adán, le digo, el Señor Adonai, como ustedes le llaman, ¿no es cierto? Adonai, Elohim Adonai, ¿no es cierto? Ustedes le llaman así. Es el Dios que ha demostrado cuánto les ama a ustedes. Y Él está queriendo tener una relación personal con ustedes. Miren, cuando yo le dije esa palabra, que el Dios de los cielos quiere tener una relación personal con ellos, que está lleno de amor por ellos, se quebró. Quedó allí atónito, no sabía qué decir. Simplemente me agarró y me abrazó. Noten, yo no les dije ni una sola palabra de Jesús, pero sí les hablé del amor de Dios. Hermano, ¿hace falta andar nombrando a Jesús? Si con solo decir el amor de Dios es tan grande, el amor de Dios se ha manifestado. Faltaba que le dijera, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Le digo, Adán, busca el amor de Dios, habla con Adonai y decile, no te cierres en una religión. Él está sediento de una relación personal con vos. Y mi hermano me volvió a abrazar, me daba la mano. Y me hubiera gustado seguir, ¿no es cierto? Pero él se fue contento y me agradeció tanto. ¿A qué voy yo con esto? Ellos están buscando la ayuda humana. Digo, Israel no necesita la ayuda humana, le digo a Adán. Israel tiene el Dios todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel. Gloria al nombre de... Ustedes todo lo que necesitan es volverse a Dios de corazón. No necesitan más armamento. Vuélvanse a Dios de todo corazón. Nada más. Pídale en Dios, clamá a Dios, decile a Adonai, quiero conocerte. Y vas a ver que ellos solo van a tropezar con Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Me animo a creer, el tiempo viene, donde la manifestación gloriosa del Hijo de Dios, aún para el pueblo judío. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ¿sabes qué, mi hermano? También hay que tener mucho cuidado con los judíos. Mucho cuidado. Noten una cosa. Pablo, ¿no es cierto?, era judío de judíos, era fariseo, doctor de la ley, impresionante, ¿no es cierto? Pero él va a decir algo tremendo acerca de los judíos, ¿no es cierto?, allí en Tito. Vayamos allí a la carta de Tito en el capítulo 2, en el capítulo 1, fíjense en lo que dice el verso 10. Tito, capítulo 1, verso 10. Porque hay muchos contumaces. ¿Saben quién es un contumaz? Un porfiado a la enésima potencia. Eso es un contumaz, un rebelde, un desobediente, un obstinado al máximo. Hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores. Mayormente, note, se anima a leer en lo que sigue. Mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Es palabra de Dios, mi hermano, y es acerca de los de la circuncisión. ¿Quiénes son los de la circuncisión? Los judíos. Note, contumaces, habladores de vanidades y engañadores. Mi hermano, nosotros tenemos que amar al pueblo de Israel, pero hermano, tampoco no podemos idealizarlo, ¿no es cierto? Ellos son de carne y hueso igual que nosotros. Y meten la pata como la metemos nosotros también, ¿no es cierto? Por eso hay que orar por ellos,
Pero en esta noche he sentido la carga de empezar a estudiar esta carta, mis hermanos, porque miren lo que dice allí al comenzar 1 Timoteo capítulo 1, verso 1. Pablo. Acuérdense, Pablo era un judío que se convirtió camino a Damasco cuando tuvo una revelación de Jesucristo. Nadie le predicó a Pablo. Fue una revelación, una manifestación gloriosa del Hijo de Dios. ¿Vos te pensás que el Señor dijo, bueno, ya hice lo que tenía que hacer, ahora guardo todo en el closet? El Dios que obraba en los primeros tiempos, ¿habrá dejado de obrar hoy? Tengamos cuidado, mi hermano. Acuérdense en una cosa, yo en esta noche me olvidé sinceramente, iba a poner 2 tomates acá, 2 tomates rojos. Entonces, es raro a la persona que no le gusten los tomates, ¿no es cierto? Pero ustedes saben que por siglos, no, Alicia ya está corriendo a buscar tomate, no, todos saben lo que es un tomate, ¿no es cierto? Pero durante siglos, la gente no se atrevía a comer tomates. ¿Saben por qué? Porque de hecho, ustedes saben que en italiano, tomate se dice pomodoro. Pomodoro, pomo, manzana, doro, de oro. Manzana de oro, hablaban los italianos, el nombre que le dieron al tomate. ¿Y saben qué color era? Si era de oro, es innegable que era amarillo. Pero no sé cómo habrá sido, de dónde se desarrolló la creencia de que el tomate era venenoso. Y por mucho tiempo nadie se atrevió a consumir tomate. Muchos siglos pasaron desde que se supo de la existencia del tomate hasta que se lo empezó a comer y después se masificó. ¿Y qué sería una buena pizza? No, Alicia, ya están los tomates, ¿no? Pues si no la gente le va a dar hambre ahora. ¿Qué sería de una buena pizza sin tomates? Unos buenos tallarines, unos buenos espaguetis, una milanesa a la napolitana sin tomates, una buena ensalada. ¿A qué voy yo con esto? Yo no sé, no sé quién fue el primero que se le ocurrió comer el tomate, si fue por accidente, o si fue uno que le preparó una ensalada a la suegra y se la dio de comer y viendo que la suegra no murió, entonces ya no murió, entonces dice, bueno, y lo empezaron a comer, ¿no es cierto? No sé cómo fue la cosa. Pero ¿a qué voy yo con esto? Usted sabe, mi hermano, que en la vida las creencias son parte muy importante del diario vivir. Porque de acuerdo a nuestras creencias es la manera en que vivimos. ¿Me va siguiendo? Ahora una creencia es una idea, una opinión verdadera o falsa que no ha sido probada necesariamente, pero uno la tiene por cierta. Eso es una creencia. Y de acuerdo a esa creencia usted va a formar ese sistema de valores y va a ir edificando su vida de acuerdo a esa creencia, ¿no es cierto? Y este Timoteo había sido criado, ¿no es cierto?, en la creencia de que la Biblia, las Sagradas Escrituras son la palabra de Dios, que hay un Dios en los cielos. Mi hermano, hoy por hoy tenemos que tener en claro quién es Dios. Dios existe, y si existe, ¿cómo es? Porque si nosotros, Dios. Hace muchos años yo leí un libro, me encantan los libros. Un libro que se llama porque sigue estando todavía, No dejes tu cerebro en la puerta. Y era acerca de por qué creemos lo que creemos, ¿no es cierto? ¿Y de dónde salió lo que creemos? Hay un montón de cosas que creemos, pero no sabemos ni por qué las creemos. Y sí, existe un Dios, pero Dios, ¿y cómo será Dios? Y hay muchos que piensan que Dios es una... Ahora por hoy que está tan de moda las filosofías orientales y qué sé yo.
Gente que piensa que Dios es una energía, un poder cósmico, que la energía te acompañe, que la energía te sostenga, que la energía esto, que aquello. Y después vinieron la guerra de las galaxias y todas esas películas. Yo no las vi, pero escucho tanto hablar de ellas que ya es como si las hubiera visto, ¿no es cierto? Y creen que un poder no personal, un poder. De hecho, mi hermano, si usted suma todas las religiones orientales, budismo, taoísmo, confucianismo y qué sé yo cuántos más, y tiene la mayor parte de la población mundial que está involucrada en algún tipo de religión, en esas religiones orientales. Después viene el cristianismo, con el catolicismo incluido, y los musulmanes, que están en primero y en segundo lugar, pero las religiones islámicas, de la India, de Japón, de la China, todo eso, es una tremenda, pero ellos todos coinciden en algo: la no existencia de un Dios personal. Para ellos Dios no es personal, es el creador, el supremo, pero nada más que eso. Pero mis hermanos, y también para los judíos, y Adonai, que esto, que el otro, pero con tanto relato en la Biblia que hay, en la Tanaj, como le llaman ellos. Acuérdense, la Torá son lo que es el Pentateuco para nosotros, pero la Tanaj es el Antiguo Testamento o la llamada Biblia hebrea, ¿no es cierto? Y para ellos el Elohim, el omnipotente, allá, un Dios lejano. Y como yo le decía a este judío, ¿sabés que Dios es personal? ¿Sabés que Dios quiere tener relación personal con vos? Y que Él quiere poner de su naturaleza en vos para que vos le puedas recompensar, porque el judío tiene tanto miedo de Dios. Bueno, eso entre comillas, ¿no es cierto? Porque si uno lo ve como viven, mamma mía, ¿no es cierto? Pero bueno, a lo que yo voy a esto, que no quieren ofender a Dios, entonces no, que no hay que nombrarlo, que esto, que no otro. Y será por eso que le tienen bronca a Jesús, que no lo pueden aceptar, porque Jesús vino con tanta desfachatez a enseñarnos que a Dios le podemos decir papito querido. Los judíos le voló la cabeza a eso, ¿no es cierto? Decía, Dios es personal, un Dios que ama. Es más, Pablo, escribiéndole a los Corintios, le habla del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. No solo Dios es el creador del universo, porque ojo, la mayoría, incluso acá en Estados Unidos, la mayoría de los padres fundadores de la patria eran teístas. Tengamos cuidado, teístas, o sea, creen en que Dios hizo el universo, creen que Dios es digno de todo respeto, de todo temor, que debemos vivir de acuerdo a su palabra. Ellos creían todo eso. Pero ¿sabes qué? No tenían lo que nosotros tenemos hoy, una relación personal con nuestro Padre a través de Jesucristo y la obra reveladora del Espíritu Santo. Ellos no lo tenían, y en esta noche, mis hermanos, honro la persona del Espíritu Santo. Miren qué lindo póster me acabó de llegar hoy. Ridículo, ¿no? Porque Amazon me lo mandó y vino de China. Fíjense. Gloria al nombre del Señor. Pero es lindo, lindo. Por supuesto, el Espíritu Santo no es una paloma. Vino en forma corporal como paloma, ¿no es cierto? Pero por lo menos sabemos que es algo dulce, ¿no es cierto? Que Él está con nosotros, está en nosotros, pero está con nosotros. No somos de los místicos, no vamos a poner una silla, pero ni tampoco vamos a ser como los judíos, ¿no es cierto? Que te dejan una copa vacía allí en la Pascua para cuando venga Elías, ¿no es cierto? Esa copa vacía. Elías ya vino, dijo Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Y así muchas cosas podemos hacernos ideas tergiversadas de Dios, ¿no es cierto? Dios es como un comisario cósmico que está allí con un garrote esperando que hagas algo malo para caerte encima. Cuando Dios es amor. Miren, tantas ideas equivocadas que nos hemos hecho de Dios
Cuando Él se reveló a través de la naturaleza, a través de los profetas, a través de las Sagradas Escrituras, pero en los últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó, por quien hizo todas las cosas y constituyó como heredero, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Cómo no hablar de Cristo? ¿Ustedes saben cuánto sufrí yo con este judío para no nombrar a Jesús? Pero gloria a Dios, yo sé que le entró la semilla. Estoy orando por él, gloria al nombre del Señor. Y decía, mis hermanos, que hay que tener cuidado. Vamos a leer en esta noche la palabra. Y fíjense que decía Pablo, apóstol de Jesucristo, estoy leyendo 1 Timoteo capítulo 1, apóstol de Jesucristo, que por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Nota cómo cambian los términos que hoy nosotros podemos gozar gracias a la obra de Cristo. Ya Dios no es el Adonai, el Altísimo, allá lejano. Ahora es Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. A los judíos les vuela la cabeza, no pueden entender cómo, si Dios es uno y por qué tres, ¿no es cierto? Ahora noten una cosa, fíjense, ellos no pueden aceptar la deidad de Jesucristo. Ahora noten lo que dice acá la palabra del Señor. Y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. De Dios habla como nuestro Salvador. Y de Jesucristo como nuestro Señor y nuestra esperanza. Esperanza es la expectativa de que cosas buenas van a suceder. Yo no tengo esperanza ninguna aparte de Cristo. Puedo hablar de Dios, puedo honrar a Dios, le puedo rendir el culto, puedo orar en el muro de los lamentos, puedo usar un kipá y qué sé yo cuántas cosas más. Pero solamente con Cristo en mi corazón puedo confesar esta esperanza gloriosa. Bendito sea el nombre del Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso. Noten lo que dice Pablo a Timoteo. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñan diferente doctrina. Ahí está media como redundante, ¿no es cierto? Porque que no enseñan diferente doctrina, porque enseñanza es doctrina y doctrina es enseñanza. Que no enseñan diferente enseñanza. No, que no enseñen diferentes, cosas diferentes a las que te hemos enseñado. Y hay una cosa, mis hermanos, que la iglesia primitiva, ya después cuando van muriendo los primeros apóstoles, ¿no es cierto? Empiezan a surgir, usted sabe una cosa, en todo el mundo, ya antes que muriera Jesús, ya dos de sus discípulos querían, como decimos comúnmente, agarrar la manija. ¿No es cierto? Porque se mandaron a la mamá para que le rogara que lo dejara sentar uno a la derecha y otro a la izquierda de Jesús. Ya miren de cuándo venía el tema de la derecha y de la izquierda. ¿Me van siguiendo? Entonces ellos antes no podían ni esperar que muriera Jesús, ya querían tener la manija, querían agarrar la jefatura de la iglesia naciente, ¿no es cierto? Entonces fíjense, entonces la iglesia primitiva, para corregir esos errores que iban levantándose, porque aparte no todo el mundo tenía la Biblia en aquel tiempo, no había sido escrita todavía en su totalidad. Había algunas cartas nada más. ¿Cómo hacer realmente para saber si una persona había creído y lo que había creído era lo correcto? Ahora nosotros sí tenemos un cuaderno, sacamos un libro, pero antes no, mi hermano. ¿Cómo a tomar un examen? Por ejemplo, una gente que era candidato al bautismo, ¿cómo hacían para saber si esta persona había creído o no? Y no es como ahora que uno le pregunta, ¿creíste en el Señor Jesucristo? Pero, ¿qué creyó acerca de Jesucristo? ¿Creíste? Y entonces aquellos hermanos van a escribir lo que hoy se conoce como el credo apostólico,
otros le llaman el credo católico, pero eso viene de la antigüedad, más o menos a fines del principio del segundo siglo, mediados del segundo siglo. El credo apostólico, ¿se acuerdan aquellos que hemos sido católicos alguna vez? Lo hemos rezado. Creo en Dios Padre, creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su Hijo. ¿Se acuerdan? Bueno, ese credo consta de 12 partes, que está hablando de Dios Padre, Dios el Hijo, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de María, una virgen, ¿no es cierto? Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos, ¿no es cierto? Y todo lo demás. 12 puntos donde está condensada todo lo que la iglesia primitiva creía. Y el candidato al bautismo tenía que saber de memoria todos esos puntos. Porque ¿saben por qué le digo, mi hermano? Es muy importante esto. Porque hoy por hoy usted junta en la iglesia evangélica y empieza a preguntar a la gente, ¿usted qué cree? En esto, otro. Y se va a sorprender, mi hermano, con las respuestas que le van a dar. Por eso va a ser instituido esto llamado el credo apostólico, el credo niceno-constantinopolitano, ¿no es cierto? Porque fue refrendado allí en los concilios de Nicea y de Constantinopla. Concilio eran asambleas, reuniones donde la iglesia se juntaban los obispos. ¿Y para qué? Para digitar las enseñanzas, corregir herejías, errores doctrinales, ¿no es cierto? Gloria al nombre del Señor. Y decía el credo apostólico. Por eso tuvieron que hacer eso. Entonces, mi hermano, hoy por hoy, uno dice, sí, yo creo en la Biblia, pero ¿qué crees de la Biblia? Porque, mi hermano, todo el mundo tiene una Biblia, pero todo el mundo no practica las mismas cosas. ¿No es cierto? Y entonces uno tiene la posibilidad de decir, no, yo no voy a aquella iglesia, o dejé de ir a aquella iglesia porque no me permitían recasarme, ¿no es cierto? Y me fui a aquella otra que sí me permiten, y así un montón de cosas. No hay unidad en la fe, como habla Efesios 4. Tremendo, mi hermano, tremendo. Yo creo que tenemos que hacer una revisión de lo que realmente estamos creyendo. Entonces dice que dice, para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas. Parece ser, mis hermanos, que se estaba cumpliendo lo que Pablo les había anunciado allá en Mileto a los ancianos. ¿Se acuerdan? Que después de su partida iban a entrar lobos rapaces dentro de las congregaciones que no iban a respetar el rebaño, que los iban a masacrar, iban a meter doctrinas. Mi hermano, hay que tener cuidado, porque la Biblia habla de que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe oyendo doctrinas de demonios, enseñanzas de demonios. Y entonces dice, fíjense atención, cuando una doctrina se empieza a ver peligrosa, diferente a la que enseñaron los apóstoles. Es muy importante esto, mi hermano. Noten lo que dice acá. Dice, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. Fábulas. Mi hermano, leímos anteriormente, ojo con el pueblo judío. Y con otros que no son judíos también, porque para fábula está lleno el parque, ¿no es cierto? Pero sí, mi hermano, cuando vienen y te dicen, no, porque esta era una tradición que había con los manuscritos de Qumran y qué sé yo, y la mar en coche, y no, que esto eran los esenios. No, mi hermano, hoy más que nunca tenemos que ir a la Biblia. La Biblia no es la revelación solamente para los cristianos. La Biblia es la revelación para el mundo entero. Para los judíos también. El Antiguo Testamento. ¿No es cierto? Y hermano, los judíos, hay que tener mucho cuidado. Jesús tuvo un problema con los judíos porque le dice, ustedes, por respeto a las tradiciones de los ancianos, anuláis la palabra de Dios. Miren qué tremendo. Hoy por hoy andan circulando videitos en YouTube hablando de las vacas alazanas y qué sé yo, y que esto que el otro.
que, fíjense una cosa, eso lo sacan del Números capítulo 19, cuando el sacerdote, el sumo sacerdote Eleazar va a mandar que consiguieran una vaca alazán, una vaca rojiza, ¿no es cierto?, que fuera sin defecto y que no hubiera sido usada para ni tarea alguna. ¿No es cierto? Y ahora se le ha ido la mano que tiene que ser una vaca que no le vayan a encontrar un pelito blanco ni nada. Mi hermano, me parece que están haciendo como dijo Jesús, que tragaban colaban el mosquito y se tragaban el camello, ¿no es cierto? Y había vacas. Cuando Dios le dice que traiga una vaca alazana, eso me dice que había. No tenían que esperar un milagro que naciera una vaca alazana. Aparte, mi hermano, otra cosa que tenemos, y me pareció, no sé, muy de mal gusto decir de que ya sí se consiguió la vaca alazana porque hubo una familia cristiana acá en Texas que mediante manipulación genética, noten esto, lograron 3 vacas, 3 ejemplares perfectos para hacer el sacrificio para el templo. Cuando mi Dios dice que con un solo sacrificio, con la sola sangre de su Hijo, ya consagró todo. Mi hermano, dejemos que los judíos crean lo que quieran, pero no nos enganchemos nosotros detrás de eso. Nosotros, ya Cristo está presente. Me va siguiendo, ya no tenemos que andar a tientas palpando como ciegos. No despreciemos la palabra de Dios y no tengamos por menos la sangre de Cristo. Dice la palabra, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputa más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora. Decía que cuando Pablo, al despedirse de los ancianos de Éfeso allí en Mileto, les había dicho, acuérdense que Timoteo, algo que se me escapaba, estaba pastoreando la iglesia de Éfeso. Una iglesia brava, una ciudad grande, que allí tenían el templo de la diosa Diana, que era un culto fantástico, ¿no es cierto?, que dejaba muchas riquezas a todos aquellos que manejaban este culto y se hacían templecillos y ventas. Vieron como toda la industria de la credulidad popular, ¿no es cierto?, del paganismo. Y siempre detrás de la creencia está un vivo ávido de riquezas. Mi abuela nunca pisó una escuela. Mi abuela María, Saya, mi abuela materna. Pero la viejita, en los pocos días que la vi, cuando yo tenía 9 años, una vez le escuché decir de que tengamos cuidado, porque el vivo vive del tonto y el tonto de su trabajo, decía. Y la Biblia nos fue dada para hacernos sabios, no para que sigamos andando viviendo como tontos, como insensatos, ¿no es cierto? Que no nos engañen. Mis hermanos, muchas veces la gente, los dictadores, no quieren que el pueblo lea. Porque el pueblo cuando lee se instruye, entiende y no lo manejan así nomás. Tengamos cuidado, mis hermanos, que el engaño está rampante en todas partes. Por eso, mis hermanos, el único que no te va a engañar es Jesucristo, porque dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y otras cosas de las cuales me movió a que estemos estudiando la carta de Pablo a Timoteo, las 2 cartas vamos a leer, porque forman parte de las llamadas cartas pastorales, ¿no es cierto? Se cree que Pablo la escribió estando en Colosas, a esta carta a Timoteo, ¿no es cierto? Y decía, una de las razones importantes por la que me movió a compartirles esta carta, es allí en el capítulo 3, en el verso 14. Acompáñenme que vamos a leer, porque por lo menos va a decir para qué estamos estudiando o meditando en esta carta, ¿no es cierto? Primera de Timoteo, capítulo 3, en el verso 14. Y me llamó la atención una cosa. Usted decía, hermano, usted está haciendo una interpretación muy sui generis, ¿no es cierto? Pero note lo que dice.
Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Pero ustedes saben que estaba leyendo, acá les voy a presentar, una de las Biblias que yo consulto, también la Biblia de Jerusalén. Es una Biblia traducida de los manuscritos hebreos, ¿no es cierto? Llama la atención que no fue escrita de la Septuaginta, sino traducida de los manuscritos por lingüistas, si bien católicos, ¿no es cierto? Pero gente muy preparada en cuanto a las lenguas, sobre todo hebrea, ¿no es cierto? Y aramea. Y ustedes saben que cuando leía la carta de Pablo a Timoteo, le dice, vengo en breve. Dice, esto te escribo, aunque vengo en breve, dice. Ahora, ¿a quién le hace acordar esa palabra, vengo en breve? Ya Pablo no está, ya no podemos, ya Pablo pasó, ¿no es cierto? No podemos interpretar, bueno, a ver, Pablo va a venir en breve. Hay alguien superior a Pablo que nos ha prometido allí en el capítulo 22 del libro de Apocalipsis, ¿no es cierto? Fíjense en el verso 12. He aquí yo vengo pronto. Aleluya. Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Y después dice en el verso 20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Eso como escribiendo allí en el libro de los Hechos, cuando dice que Pedro predicó a los judíos, dice que fueron compungidos en su corazón, como si una espada le hubiera atravesado el corazón. Eso mismo sentí esta mañana cuando leí ahí la Biblia de Jerusalén, cuando dice, si bien vengo en breve, esto te escribo, si bien vengo en breve, ¿no es cierto? Espero, vengo en breve. Y me llevó a las palabras del Señor Jesucristo. Nosotros como iglesia, ¿cómo tenemos que vivir? ¿Cómo tenemos que funcionar en este tiempo? Y entonces Pablo, escribiéndole a Timoteo, le dice allí, en el verso 15 también del capítulo 3, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Estas cosas te escribo, si bien tengo la esperanza de verte pronto, pero si me llego a tardar, quiero que estés preparado. Cómo debes conducirte, cómo debes obrar, cómo debe ser tu conducta, tu actuar en la iglesia, ¿no es cierto? Y me dice que la iglesia es una institución muy seria, la más importante sobre toda la tierra. No es la Casa Blanca, mi hermano. Y algunos sacaron ya unos videos de que pusieron un dealer de auto, una venta de auto frente a la Casa Blanca, ¿no es cierto? Cosa que van contra todas las leyes. Pero bueno, los tiempos que estamos viviendo. No es la Casa Blanca ni, no sé, para los argentinos la Casa de Rosada, los colombianos el Palacio de Nariño, no sé. O los uruguayos el Palacio, no sé cuánto, 18 de julio. Una cosa así, o los chilenos la Casa de la Moneda. No, es la iglesia. La iglesia, para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Nota, iglesia del Dios viviente, el Dios vivo, como yo le decía al judío. Dios es un Dios vivo y como tal Él quiere tener relación. No es un Dios distante, no es una imagen impersonal, ni un holograma. Dice la palabra de Dios, columna y baluarte de la verdad, la iglesia. Ahora, verdad no es que tenemos que defender, columna y baluarte, no es que tenemos que defender la verdad es Cristo.
La verdad es la palabra, de la suma de tu palabra es la verdad, dice el salmista, ¿no es cierto? Columna. Una columna, mi hermano, es una parte de un edificio vertical, ¿no es cierto? Una pieza de la edificación vertical que sostiene, en primer lugar, para sostener el techo o una viga. ¿Se entiende? Da estructura al edificio. Lo que da la estructura a la iglesia no son nuestras creencias, ni el tipo de canciones, no. Ni siquiera en nuestro país de origen, porque hay iglesias de hondureños, qué sé yo, de brasileños, o iglesias tan de aquellos que tienen la confesión anabaptista, entonces son los bautistas, y los otros que creyeron en los milagros son los pentecostales. No, lo que da la estructura a la iglesia es la verdad, la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios. Yo no puedo ser miembro de una iglesia determinada. Por ejemplo, yo siempre decía que era pentecostal, ahora yo no digo más soy pentecostal. ¿Sabes por qué? Porque ser cristiano es más que pentecostal. Ser un discípulo del Señor Jesucristo es más que ser un bautista. ¿Me va siguiendo? O de cualquier otra denominación. Yo me convertí en una denominación llamada de los Hermanos Libres, o de los hermanos de la Asamblea de los Hermanos de Plymouth, Inglaterra, ¿no es cierto? Pero fíjense, la estructura de la iglesia es la verdad de la palabra de Dios. Eso es lo que da estructura, lo que da solidez al edificio. Edificio sin columna, mi hermano, no se sostiene. Pero también la columna es una referencia, mi hermano. ¿Me van siguiendo? Yo trabajé en una planta metalúrgica de muchos pies cuadrados y donde las columnas eran el punto de referencia, tenían una letra y un número. Entonces, cuando tenían que ir suponiendo los bomberos o alguien de mantenimiento que se rompió una máquina, en cuál era la coordenada donde estaba esa máquina, le decían en la columna 1B y así, ¿no es cierto? Entonces, referencia, la gente, hoy por hoy, mi hermano, la gente no sabe ni para dónde va. La gente piensa de que uno puede elegir la ideología, la identidad de género y cuantas cosas más, y los atacamos, pero ¿esa gente sabe realmente? ¿Me van siguiendo? Son 4 o 5 nomás lo que saben, los otros son todos unos, y perdónenme la expresión, idiotas útiles que los usan, los ideólogos. Por eso les digo, mi hermano, no dejemos el cerebro en la puerta, usemos el cerebro, instruyámonos, leamos la Biblia, pero también leamos historia. Y no solamente de los autores que están de acuerdo con lo que yo pienso, sino que leamos de todo y hagamos un consenso allí. Me va a decir, si no nos van a engañar. Sí, Señor. Y lo triste del caso, mi hermano, ustedes saben, en los últimos tiempos la gente va a ser engañada, y dice a la segunda de Tesalonicenses, dice que Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean destruidos. ¿Por qué? Porque no recibieron el amor de la verdad. Mi hermano, eso es lo fundamental. Yo no tengo que tratar de ver si una cosa es verdad o no, de acuerdo a lo que yo creo que es la verdad. Yo en primer lugar tengo que amar la verdad. Amar la palabra de Dios, amar a Cristo. Amar la verdad, no la mentira, no el engaño, no lo que me hace quedar bien a mí, no lo que me da una sensación de bienestar. Mi hermano, porque nos hemos acostumbrado, si yo soy de tal o cual partido, tengo que ver este canal o aquel otro canal, y nos estamos alimentando con lo que nosotros creemos. Y mire cómo está el mundo, mi hermano. Pero dice la palabra del Señor, qué lindo terminando ya cuando dice que la iglesia es columna y baluarte. El baluarte, mi hermano,
es en una edificación, por ejemplo, en un castillo, en un alcázar o en una fortaleza. El baluarte era la edificación, una especie de columna, pero una columna ancha, gruesa, de hexagonal o pentagonal, de 5 lados, que generalmente coronaba el término de un muro, uno de los muros, y lo unía con otro muro. ¿Vieron los castillos? Si ustedes fueron a ¿cómo es que se llama allá? San Agustín. A San Agustín, el castillo de San Carlos, y te vieron, los baluartes son allí donde generalmente estaba el puesto del centinela. Eso es el baluarte, lo que mantiene unidas las paredes, lo que le da la fortaleza al fuerte, vamos a decir. Por eso se llama fortaleza, porque es algo fuerte. Tenía que tener ese tipo, los baluartes. Y la iglesia, mi hermano, repito, es columna y baluarte de la verdad. La iglesia es la que proclama la palabra de Dios para que el mundo sepa por dónde, cómo tiene que vivir. Pero también la iglesia es el baluarte, y en el baluarte estaba el vigía, el centinela, que era el que daba la voz de alarma, de alerta, cuando veían que venía un barco o el enemigo allí a la distancia. ¿Me van siguiendo? Esa es la obra nuestra, mi hermano, pero no andar tratando de pecadores a medio mundo. No somos Juan el Bautista. No te tires a Juan el Bautista, te van a cortar la cabeza. Seamos más bien predicadores de las buenas nuevas del Señor Jesucristo, las buenas nuevas del reino de Dios, del gobierno de Dios. Y mis hermanos, fíjense, dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Aleluya. Volvamos ya para ir redondeando por esta noche, allí al capítulo 1 de la primera de Timoteo. Y entonces fíjense, Pablo le está mandando a Timoteo, es evidente que se habían introducido lobos rapaces en la congregación, estaban metiendo enseñanzas erróneas, distorsiones, herejías, y entonces le manda que, dice, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. Y hay muchos de estas enseñanzas, aún entre los judíos, por eso tengamos cuidado, mi hermano. Si no está en la Biblia, usted quiere, por ejemplo, estar bien informado de lo que son las vacas alazanas y todo eso, lea el capítulo 19 de Números y va a ver que era la medida, la vaca para purificación de los que iban a hacer la ofrenda, ¿no es cierto? Ahora, si usted tiene duda, vayamos allí a Hebreos capítulo 9, rapidito, para que no quede ningún tipo de duda, mi hermano. Capítulo 9 de Hebreos, fíjense, en el verso 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, ahí está la vaca, la becerra rociada, la ceniza de la becerra rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y fíjense, salte el versículo 21. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y ahí es Jesucristo, con una sola ofrenda, mi hermano. Ya no se necesita más ofrenda. Simplemente por hoy vamos a ir terminando. Y dice, verso 5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, y de buena conciencia, y de fe no fingida.
¿Quién te puede dar un corazón nuevo, limpio? ¿Quién te puede dar una conciencia limpia? ¿Cómo hacer para tener una fe no fingida? Son preguntas que vamos a estar contestando, Dios mediante, el jueves que viene. Dios te bendiga, y no me canso de decir, Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote y el Señor que viene pronto. Amén.